Hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Una vez más traigo una nueva emisión de la charla de Coco. Y como habrán visto en redes, especialmente en LinkedIn, yo estuve anunciando bastantes invitados y entre ellos tengo ahorita una invitada de lujo de España que me complace tenerla. Estoy muy emocionado porque no solamente es el hecho de lo que vaya ella a compartir desde la parte profesional, de la parte de su trabajo y cómo es ella esencialmente en sí, sino que también ella es una persona muy destacada en el medio, en LinkedIn, que está catalogada como una voz pública de alto nivel en la parte de oratoria. Ahí tiene una insignia o emblema simbólica ahí en su perfil de LinkedIn, que lo pueden revisar, lo pueden corroborar. Me complace de verdad de tenerla, porque es un lujo tenerla. Es importante su valor y su trabajo. Y aquí le hacemos un reconocimiento antes de empezar con los temas que vamos a abordar con ella. Y bueno, básicamente ella es amante de la comunicación, del humanismo y de la moda. Y también se especializa en la oratoria y de instruir a sus alumnos, a sus aprendices, a estos artes para poderlo llevar a cabo de la forma más adecuada y que también esto lo pongan siempre en alto, con el valor que merece tener. Y les presento a Inma Gómez. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Inma? Desde Muy Jalapa. bien, encantada, encantada, Jorge, de estar aquí contigo y de poder participar y hablar sobre lo que hacemos en LinkedIn, en la vida, en lo personal, en lo que haga falta. Un placer. Claro que sí, un placer enorme también de nuestra parte y también de aquí de Jalapa. Un saludo grande a tu ciudad, a ustedes, también a la comunidad de España, que son maravillosos. Les tenemos un gran cariño desde acá y ya saben que aquí son súper bien recibidos, con el mismo respeto, cariño, amor que se les tiene. Y bueno, vamos a platicar del trabajo que has hecho a lo largo de tus años. ¿Cómo ha sido ese desarrollo? ¿Cómo fue la primera vez que tuviste contacto con la parte profesional en cuanto a la oratoria? ¿Cómo fue que llegaste a ese mundo? ¿Cómo te has posicionado ahí? Bueno, ya sabes que soy profesora de economía y empresa. Ujú. Ese digamos que es el grueso de mi profesión, de la parte profesional, es de lo que vivo principalmente, ¿no? Yo soy profesora hace 19 años. Eh, Luego, paralelamente a esta profesión, en la que la herramienta principal es la voz, tuve oportunidad de empezar en televisión española y ahora estoy en Telemadrid porque yo vivo en Madrid. Y he estado a lo largo de mi vida, estos 20 años, muy conectada con el mundo de los medios, de comunicación, de la tele. No hago intervenciones muy grandes, pero siempre hago pequeñas intervenciones muy, muy continuadas. Y a partir de ahí me di cuenta que una de las cosas que más me gustan es comunicar y que creo que es una de mis habilidades. Siempre me decían que comunicaba muy bien, pero mi timidez me impedía hacerlo de una forma oral, lo hacía por escrito. Escribía cuando era pequeña, escribía poesía, me presentaba a concursos de relatos, incluso mis propios profesores me colocaban algunas de las redacciones que hacía como entre las mejores de la clase, pero me costaba hablar en público, me costaba porque tenía miedo, porque tenía pánico a hacerlo mal, tenía pánico a equivocarme, experimentaba una serie de sensaciones psicosomáticas, o sea, fisiológicas tremendas en el momento de tener que actuar, como yo digo, cuando el profesor te levanta y te decía, Inma, 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 madre mía, tengo que decir algo en público delante de 40 niños y me resultaba imposible. Pero como siempre me ha gustado tanto la comunicación, lo trabajé y aprendí mucho y sé mucho. Por eso en mis cursos de oratoria, que los doy paralelamente y mis mentorías las hago paralelamente a mi trabajo de profesora en el aula, yo soy profesora de instituto y lo que hago es emprendo con mis alumnos, hacemos proyectos de empresa, aprendemos sobre economía y empresa, pero aparte ya te digo, llevo medios de comunicación, colaboro y además doy muchos cursos de oratoria a grandes grupos y a personas también face to face. Pero sobre todo creo que mis cursos se diferencian del resto porque
hay gente que puede hablar muy bien y que de hecho tiene capacidad para hablar muy bien y para comunicar muy bien, pero si no trabaja el miedo, no puede comunicar. Entonces, mis cursos se enfocan principalmente en el miedo. Y cuando hemos vencido, no vencido, cuidado, podemos decir que hay que abrazar el miedo. Cuando hemos gestionado el miedo, todas esas sensaciones a las que tenemos pánico porque ¡buah! Me empieza a sudar las manos, el corazón me palpita, me falta el aire, madre mía, empiezo a pensar, ¿y si la gente qué va a decir si me equivoco? Todo eso que impide que tú te puedas comunicar de una forma sana y de verdad puedas poner en marcha esa capacidad que seguramente tienes, esa habilidad de comunicación. Una vez trabajado eso, entonces entramos en la parte del lenguaje verbal, del no verbal y del paraverbal. Son varios aspectos que se ven en tus cursos y aparte el hecho de hacer que la comunicación sea un eje efectivo, un eje que también sea positivo y que ellos, los que son tus estudiantes en tus cursos, vean el miedo no como una parte o un aspecto que los haga sentir como que son insuficientes, porque luego a veces las personas sienten que son insuficientes, que no dan el tope, el ancho, como lo dicen coloquialmente, para hacer para aplicar esa habilidad en sus actividades, en cualquier lugar que ellos estén inmersos, pero sí es importante que también antes de eso sí se revise lo que es la cuestión del miedo. Yo creo que también hemos pasado todos en algún momento o sea, yo también digo, debo decir personalmente rápido, también he vivido el miedo, pues, principalmente porque a veces pienso que la idea que yo tenga no llegue a ser, digamos, en lo más afín a de la Uh -huh. contraparte. Sin embargo, me he dado cuenta que también es importante escuchar antes y como que dejar ir la idea ficticia, una idea ilusionaria, ajá, es una ilusión que no es real, que engaña a mi mente y bueno, pues ya es cuando empieza el proceso de comunicación ya como tal tan rico, donde pues se gestionan todos los elementos del circuito del habla, cuando se le emisor, el receptor, el mensaje, el código, el, el canal, el idioma, el contexto, el por qué, el para qué, y de ahí la retroalimentación, porque también es importante abordar el tema de la comunicación retroalimentaria o saber dar el feedback. Y a veces en estas cosas también la gente no tiene, no mucha gente no tiene este tipo de conocimiento o preparación, porque no se les da tampoco ese tipo de información, de conocimiento teórico, de herramientas a nivel teórico y también que una persona como tú, que se especializa en esto del proceso del habla, del proceso de comunicar ideas y de expresarlas a un público mayor, entonces es importante que las personas también conozcan al menos parte elemental de la comunicación humana. Sin comunicación humana realmente no se mueve nada. También si no sabemos, también desde nosotros, conocernos y también ver las formas en que aplicamos nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras aptitudes y talentos, difícilmente podemos hacer que eso nos destaque ante un mundo inmenso, inmenso de personas, que es numeroso. Yo creo que la comunicación no está valorada lo suficientemente. Creo que la gente no pone el empeño o no ponemos o no se nos facilita la posibilidad de formarnos y de trabajar la comunicación. Creo que es una de las habilidades más importantes, más necesarias y además que te pueden llevar al éxito más fácilmente. Quiero decir, una persona que comunica bien, una persona que sabe manejar los silencios, que sabe eh, manejar el lenguaje no verbal, pero no solo en lo personal, sino en lo profesional. A veces se generan conflictos y se generan malos entendidos y problemas porque ha habido una escasa, insuficiente o errónea comunicación dentro de la organización. Cuando la comunicación se potencia, se trabaja y uno se forma en cómo comunicar a su equipo y a sus empleados, todo mejora. O sea, cuando mejora la comunicación, mejora la organización, mejora la productividad
y mejora el compromiso de los trabajadores. Ya no voy a entrar en el ámbito personal cuando tienes que comunicarte con tus hijos, con tu pareja, con tu familia, con tus padres, saber hacerlo de la forma más efectiva. No hace falta estar hablando 2 horas. Si muchas veces el que habla mucho dice poco. Todos sabemos hablar, pero expresarnos es diferente. O conseguir el objetivo hablando también. Hablar es algo con lo que nacemos. Todo el mundo habla. Bueno, todo el mundo, ¿no? Dentro, digamos, como norma general, todos tenemos la capacidad de poder comunicarnos a través de la voz, de los gestos, pero otra cosa es saberlos o saber hablar bien. Eso es otro mundo. Como Y encontrar las creo que palabras las correctas, personas, dime, como encontrar las palabras correctas o una idea las correcta. palabras correctas, exactamente, la cantidad de palabras correctas. Hay palabras, como yo digo, que tienen magia, Jorge, y otras palabras que están embrujadas y que son muy negativas. Entonces, tú siempre que puedas tienes que evitar determinadas palabras y potenciar otras, como determinados gestos. La sonrisa, por ejemplo, es un arma inmensamente poderosa y la gente no lo sabe. Dicen los chinos que si no puedes o no sabes sonreír, no pongas un negocio. Y es verdad. ¿Cómo vas a vender si no sonríes? Si tú no generas confianza, no generas positividad, no generas buen rollo que decimos en el otro, es imposible. Tú vas a una tienda y te sonríen y seguramente te llevas el doble de lo que habías pensado llevar. O te atiende una persona con la que a lo mejor vas a cerrar un negocio, ¿no? En cuanto te sonríe, tú sonríes, porque además, yo que soy experta en comunicación no verbal, la sonrisa se contagia. Normalmente quien te está viendo te está imitando. Inconscientemente es que les sale la sonrisa. Yo conozco gente muy seria que después de hablar con ellos, por ejemplo, doy clases a CEOs que son como muy estirados, ¿sabes? Tienen, como digo yo, un rictus muy formal, muy sobrio. Aristocrático. Claro, pero y yo no les digo nada. Yo, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y empiezo a sonreír, porque a mí me encanta sonreír. Y a partir de ahí, a los 10 minutos he conseguido que haya entrado en otro flow, en otra dinámica, que empiece a reír. Y entonces le hago una foto, le hago una instantánea y digo, ¿no te ves más guapo así que cuando estás tan serio? Te das cuenta que si tú utilizas esa sonrisa para hablar a tu gente, la gente de momento va a prestar más atención y te va a ver con otros ojos. Entonces, claro, son detalles que se nos pasan, pero que son inmensamente poderosos, como la mirada, por ejemplo. ¿Cómo vas a generar confianza si mientras hablas haces esto? Claro, sí, bueno, puede ser, claro. Es imposible. Entonces, ¿que te cuesta mirar a los ojos? Vamos a trabajarlo, vamos a entrenarlo. Te voy a dar hasta trucos para que aprendas o te sea menos costoso mirar a los ojos. Pero no puedes comunicar, no puedes transmitir compromiso, nobleza, autenticidad si no estás mirando a la gente a los ojos. Es imposible. Igual que las manos. O sea, es que todo tiene una. Tiene, Relación. tiene tantas interpretaciones cada gesto que a mí me encanta extenderme en este campo. Yo solía tener, ¿cómo se llama? Este tipo de capacitaciones o clases de expresión corporal, de oratoria, Mm. también, porque tuve también algunos cursos en el pasado que también me han servido. Definitivamente no soy el experto, porque siempre en algún momento también tenemos algunas fallas pequeñas cuando hacemos las cosas, pero digamos que el practicar la disciplina, el tener disciplina, el ir constantemente mejorando, el detectar ese tipo de deficiencias y fallas, es lo que ayuda a todos, incluido yo, para dar un mejor, ¿cómo se dice? Una mejor imagen, una mejor impresión, una mejor expresión. Y lo importante es Y también eso, claro, saberlo hacer. y, y sobre todo porque tú tienes que buscar siempre la coherencia, la coherencia. Si tú estás transmitiendo un mensaje verbal con tu palabra, intentando persuadir, que a mí me gusta mucho más la palabra persuadir que convencer, porque el que persuade va directamente a la parte emocional, está atacando suavemente la emoción y está entrando en la emoción del otro. Si tú lo que quieres es persuadir a alguien, tú tienes que alinear lo que estás diciendo con lo que estás haciendo.
con cómo estás mirando, cómo estás sonriendo, cómo estás moviendo tus manos, incluso hasta con tu aspecto físico, cómo te mueves por la sala, cómo te sientas, cómo cruzas tus manos, todo. Tú no, ay, qué contenta estoy hoy. Es imposible. O sea, como decir, sí, hoy estoy contentísima. Bueno, tengo un día maravilloso. Y poner un gesto de amargado o con los brazos cruzados, así. Si tú dices, estoy contenta, pues tienes que abrir tus manos, tienes que abrir tu pecho, tienes que mirar, tienes que sonreír. Y si estás triste, tampoco puedes hacer, hoy tengo un día malísimo, hoy, claro. Esta No, pues mujer falta coherencia. ¿cómo puede estar sonriendo y tiene un día malísimo? Por eso hay que buscar la coherencia, porque eso lo que hace es transmitir autenticidad y sobre todo confianza. Al final, si tú quieres conseguir una serie de objetivos, lo primero que tienes que generar en tu interlocutor es confianza. Que diga, esta mujer, este hombre es confiable, me estoy creyendo lo que me está diciendo, creo que merece la pena. Y a partir de ahí tienes ya el campo abierto para en tu terreno, en tu área, en tu profesión, intentar el objetivo que pretendas, ¿no? Yo en mis clases creo que una de mis bazas es la forma en que comunico, sí. Yo creo que mis alumnos y yo formamos un equipo, yo me considero líder dentro de los equipos en mis clases y creo que hay mucha conexión en el equipo porque se dan muchas circunstancias que se parecen, o diría, no se parecen, son exactamente iguales a las que se tienen que dar en el liderazgo de equipos, pero sobre todo porque practico una comunicación muy asertiva, muy cercana, muy atenta y sobre todo porque les escucho. Entonces, cuando a mí me dicen muchas veces mis alumnos, profe, ¿a ti quién te ha enseñado a hablar tan bien? Y yo digo, pues mira, las ganas, porque me gusta mucho comunicar, la experiencia y la formación, porque también he leído mucho, me he formado, obviamente tantos años utilizando la voz y los gestos y todo lo que lo acompaña, porque sabes que también es súper importante la comunicación paraverbal. Hablamos del tono, de la entonación, de la intensidad, de la velocidad, todo eso es súper importante. Yo creo que muchas veces hay fallas, como tú dices, importantes en el tono, para mí, en el tono y en la velocidad del interlocutor. Hay gente que habla tan deprisa que no se le entiende nada. Claro. Porque sí, porque buenos días, mira, vengo porque... No, no, o sea, no, no. Tienes que respirar. Tienen que aprender a respirar. Y luego, otra cosa que yo potencio mucho con ellos es el silencio. Digo, un silencio a tiempo, pensado, premeditado, consciente, es más eficaz que 1000 palabras. Por ejemplo, alguien te increpa, te insulta, quiere guerra, conflicto, silencio. Pero ¿cómo puedes silencio? Es mucho más duro para alguien que está buscando tu guerra y tu conflicto y tu rabia, un silencio. Claro, tienes que tener la fuerza emocional y mental para retener ese impulso de decir, ¿cómo? ¿Yo? No, ¿sabes? Si te callas, Ujú. estás ganando. Para mí el silencio es o diría yo que es la herramienta más poderosa para vencer en muchos ámbitos. No Una es persona que no es te una cuenta su arma. vida y está triste. ¿Eh? No es una arma. Bueno, no sé si diríamos que es una herramienta, ¿no? Herramienta mejor. Suena Pero suena mejor eso. es una herramienta que te va a ayudar a mejorar tu comunicación y sobre todo tus relaciones, porque el silencio bien colocado, o sea, a tiempo, frena muchísimos conflictos y además no tienes que esforzarte en explicar. Imagínate que alguien te ha dicho pues algo que no te gusta o algo que no puedes enfrentar o algo que te hace pensar. Silencio, silencio. No hace falta que le estés justificando, tal. Él se va a dar por enterado o ella con tu silencio de que hay algo ahí que no funciona. Es suficiente.
Pero vamos, esto es para extendernos mucho, Jorge, es para estar horas y horas. Sí, son horas y horas y no, hombre, el tema es tan amplio porque tú lo acabas de decir. Cuando empieza a hablar el tema del miedo, del silencio, de los gestos, del tono, de la modalidad, de la voz, la tesitura, la intensidad, la intención, la velocidad. Y cuando esos conceptos que yo también en algún momento los llegué a revisar con algún mentor que tuve en el pasado, y ellos me decían que era importante ver con calma, con atención todos esos aspectos, Ujú, porque no es solamente hacer una presentación oral, hacer oratoria nada más por hablar. Y es como tú también lo dijiste hace unos minutos, la gente monta negocios, pero el error que ellos no se percatan o que aún no se dan cuenta es que tienen que saber comunicarse. ¿Y qué es y cuál es la base también de una venta cualquiera? Es saber comunicarse, saber usar la comunicación, saber expresar, saber no solamente hablar porque todos hablamos, o sea, que se escucha la voz, eso es hablar, que articulamos y que se emite un sonido por las cuerdas vocales, hasta ahí. Pero mm, expresar, el comunicar, el transmitir la idea, un mensaje que impacta emocional y mentalmente, que te persuade, eso es lo que persuade, lo que llama la atención realmente. Entonces, por eso yo escuché en un reel, y lo voy a comentar, hace como 3 días, lo vi en Facebook, vi que ujú, decía el reel. Era un muchacho que estaba entrevistando también en un podcast y mm, él estaba diciendo, ¿sabes qué? El error más grande de las personas es montar negocios por montarlos, porque piensan que solamente es generar dinero, generar el flujo de efectivo, pero ellos no ven más allá atrás de todo eso. Y entonces es cuando surgen este tipo de fallas inconscientes y difícil, y dependiendo también de las personas, ¿no? Como si se percatan de eso o no se percatan de eso, o porque no consideran que es un error, pero claro. los errores son errores al final de cuentas, y cuando una persona no se da cuenta que existe un error ahí, difícilmente es cuando puede hacer un cambio para que mejore en él o ella. Y esto es lo importante que se tiene que también aplicar también cuando una persona quiere emprender el camino de la oratoria. Y la oratoria se aplica para todo, hasta para este tipo de charlas, o también para que yo hable con mi padre, con mi madre, o con los vecinos que tengo, quien sea, o en Todo. una empresa. Y tú lo dices también, que cuando cuando la empresa se sabe comunicar internamente bien, quiere decir que esa empresa va a poder trabajar bien. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ya te digo, soy defensora. A mí me encanta. Además, muchos de mis clientes después me dicen, no, 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 porque mis mentorías pueden ser de 1 hora, de 3, de 10, depende cada uno lo que quiera. Tengo cursos para todo, pero es verdad que hay gente que me dice, no, no, yo quiero estar contigo el máximo de tiempo porque he notado que cuando estoy contigo, y no es por presumir, es que es una realidad, podría Claro. dar nombres. De hecho, tengo reseñas en LinkedIn. Me dicen, es que mis ventas han aumentado desde que yo he aprendido contigo. Pues son detalles que no es que ellos no sepan hablar, repito, sí, sí, incluso algunos tienen verdadera capacidad oratoria, pero hay bloqueos, hay miedos, hay circunstancias que a ellos les impiden dar el 100%. Por ejemplo, yo oigo mucho por ahí, hay que enfrentarse al miedo y hay que vencer el miedo. Mire, si usted se pasa el tiempo antes de un discurso o de una ponencia o de una exposición, porque igual da que sean 8 personas, que sean, yo doy charlas a 400 y 500 personas. Y yo si viniera aquí muy chulita y dijera, no, no, yo es que tengo controladísimo el miedo y yo llego al micrófono y estoy súper bien. Practico mis técnicas de relajación antes de la ponencia. No, 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 no. Yo soy un ser humano de carne y hueso que siente y que cuando tiene delante, sabe que va a tener que hablar delante de 500 personas, tiene también
sensaciones fisiológicas compatibles con el miedo. También tengo pulsaciones por encima de lo normal, me cuesta, tengo más presión en el pecho, sudo también, me tiemblan un poco las manos, pero la diferencia es que en vez de yo pelearme con mi miedo y decir, ¿qué pasa? Otra vez tengo que vencer esto, ¿cómo voy a estar así? Digo, claro, ¿cómo voy a estar si me están esperando dentro de 5 minutos 500 personas ahí enfrente? ¿Cómo voy a estar? Como si estuviese, como si saliese de una sesión de mindfulness. No puede ser. Tengo que estar nerviosa y tengo que tener miedo y tengo que tener sensaciones compatibles con ese miedo. Entonces, ¿qué hace Inma Gómez con ese miedo? Que es lo que yo enseño a mis alumnos en mis prácticas. Lo hago pequeño y lo dejo aquí al ladito. Y le digo, yo le llamo a ese demonio Manolo. Y le digo, Manolo, te voy a dejar estar aquí en primera línea conmigo, pero pequeñito. No me interfieras demasiado porque tengo que dar un mensaje. Y entonces cuando Inma Gómez arranca, sabe que tiene que dar un mensaje y ese miedo Manolito lo tiene ahí, pero se va haciendo cada vez más pequeño, tus pulsaciones empiezan a estar en el nivel normal, dejas de sudar y dejas de temblarte la voz. ¿Por qué? Porque ya pasa ese primer momento y como tienes muy claro, porque yo les digo, nunca podéis perder de vista por qué estáis encima de un escenario o en una sala de reuniones o ante una serie de personas. Algo tenéis que decir. Y si no pierdes de vista ese objetivo, lo que tienes que decir, todo ese miedo que te ha estado atacando al principio, unas horas antes, desaparece. Pero claro, son técnicas que tengo que practicar con ellos, pero que Inma Gómez, cuando se pone delante de una cámara, todavía tiene esos momentos, no mucho, pero tiene al miedo con ella. Tiene a Manolito, a su demonio ahí. Es que es normal. Exactamente. Y es algo que es que no se va a escapar de nosotros porque está en nuestra naturaleza inherente. Es algo que está como en nuestra esencia. Sin embargo, como también lo acabas de decir, es hacerlo chiquito, saberlo ver, hacerlo chiquito, ponerlo en primera fila, pero no le das el permiso de que eso esté Claro. molestando, porque tienes un poco Exacto. de equidad también. Y aparte que esto me llama muchísimo la atención, es como ya a hablar esto de la empatía. Es como tenerse una empatía propia, de yo me empatizo, yo conmigo mismo me Claro. empatizo, o conmigo misma. Claro. Y Es que el aparte, autoconocimiento es fundamental, Jorge. como tener la empatía a los demás, es importante también en la empatía desde uno mismo primero. Claro, claro. Eso lo llamo yo autoconocimiento. Por ejemplo, otra de las cosas que observo en mis clientes y en mis alumnos es que la gente no se valora lo suficiente. La gente reconoce mucho, no sé si reconoce desde el sentido semántico de la palabra reconocer, pero sí está muy atento, vamos a decir, quizás sea más certera esta expresión, muy atento a sus errores y se castiga por sus errores, pero no está tan atento o no sobresale tanto la parte buena que tiene. Entonces, en mis clases, una de las cosas que nosotros enfatizamos o en la que pongo especial empeño es en que la gente reconozca que sabe hablar bien, que hay gente que habla estupendamente y ellos dicen que no. Y digo, no, 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 te niegas a reconocer los valores y las virtudes que tienes y sin embargo te estás castigando por un pequeño error, se magnifica. Y resulta que estás siendo muy bueno en tu capacidad oratoria y no lo ves. Por eso, porque magnificamos los errores pequeños que sean y tendemos a no reconocer nuestros logros. Y ahí te digo, hay mucha gente que tiene verdadera capacidad para comunicar, pero no lo ve, no lo ve. Bueno, esperemos que en el futuro también ellos comprendan la importancia de su valor propio, que está Claro que ligado sí. al autoconocimiento, a la autoconciencia, porque si el valor que se genera de afuera viene en relación con el valor que uno se genera dentro, y Es sí, verdad. está todo de la mano. Lo Mm. que uno tiene, ¿cómo se dice? Su mentalidad
vista, lo tiene vista definida, la conoce como tal, sabe que es el reflejo de su Ujú, cerebro, o sea, de su mente, lo de claro. afuera, va siempre de la Ujú, mano. Y eso me llamó la atención una vez que leí, creo que una información acerca de, creo que tenía que ver con algo de psicoterapia o de inteligencia emocional y psicosomática, algo de ahí también leí de ese ujú, tipo de cosas. Me parece maravilloso ese conocimiento porque el entender cómo las emociones también tienen un impacto a nivel físico, a nivel corporal. Y si tú tienes más inclinación a un cierto lado, una polaridad, bueno, ya eso repercute también en claro, todo este vehículo que tenemos. claro, claro, Porque son tres cosas juntas, ¿no? Es el alma, el espíritu y el cuerpo. Entonces, cuando los tres están alineados, vaya, los resultados son asombrosos, pero tú tienes de los tres, dos mal, uno bien, vaya, entonces hay que revisar con detenimiento ese tipo de aspectos. O si tienes uno mal de los tres, bueno, pues es menos problema, pero hay que seguir viendo que está fallando y reencarrilar, encontrar el claro, sentido ahí, ¿verdad? Yo estoy también muy, como podemos decirle, seguro también de que va a ser esto muy importante para las personas que no conocen de encontrar el equilibrio, de encontrar su eje. Y eso es importante, claro, encontrar el eje para llevarlo afuera. Y si algo también me gusta mucho también de esto de la oratoria, es eso, saberse poner en equilibrio a uno mismo desde antes de empezar todo. claro, claro. Y cuando Dicen los expertos en inteligencia emocional que hay que alinear cuerpo, mente y espíritu, ¿no? El alma. Y yo también estoy de acuerdo, evidentemente, claro que sí. Y además, cuanto más viaje hacia adentro hagas, da igual en la oratoria, si eres ingeniero, que si eres médico, da igual. Lo que importa de verdad es quién eres tú. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu propósito de vida? Y cuando tú sabes quién eres, por qué estás aquí, qué es lo que quieres, y eso lleva tiempo, Jorge, lo que pasa es que creemos o queremos que todo sea a golpe de como la tecla del móvil o la tecla del ordenador. Estamos en una inmediatez absoluta en este momento, porque todo lo digital nos da una recompensa inmediata, efímera pero inmediata. Entonces vivimos en la era de la inmediatez, queremos todo ya y lo tenemos. ¿Quiero un pantalón? Amazon. Quiero una Coca-Cola, Amazon. O Burger King, o, ¿sabes? Es todo ya. Y este tipo de cosas tan importantes para el ser humano llevan tiempo, porque yo tengo más de 50 años y no te crees que hace tanto tiempo que he sabido quién soy, por qué estoy aquí y cuál es mi propósito. Y llevo años trabajando en ello. Pero hay que trabajar. Y el viaje hacia adentro, el camino interior es duro, es muy duro, porque te encuentras con muchas cosas feas que tienes ahí, porque no somos perfectos, no somos almas cándidas, no somos hadas, ninfas o ángeles, somos personas, pero cuanto más trabajo interior haces, tu forma de estar aquí es más beneficiosa, te da un mayor bienestar. ¿Por qué? Porque tendemos mucho a echar la culpa de lo que nos pasa al mundo, a las circunstancias, a la sociedad o a los demás, hasta que te das cuenta de que tú eres un actor de tu vida muy importante y de tus relaciones. No solo los otros tienen culpa de lo que me pasa, yo soy responsable también de lo que me pasa. Y hasta que llegas a ese punto, cuesta. Primero, tienes que dar el paso de querer y luego hacerlo. Pero claro, lleva un trabajo muy grande. la inteligencia no se mide por los conocimientos y los títulos honoríficos ni por nada del IQ, ¿verdad? Sino de la coherencia y del valor que te das a ti mismo y de conocer tu misión, tu visión, tus valores y la forma que tú practicas todo eso a los demás y para ti mismo primero. Es verdad, es verdad. Así, para cerrar con broche de oro. Ahí está.
conversación que de verdad me pareció espléndida, maravillosa y gratificante para el cuerpo, para el alma y el Gracias. espíritu también. Te agradezco mucho de todo corazón. Te mando un fuerte saludo desde Jalapa con un gran cariño, un abrazo inmenso y gracias por este tiempo. Muchas gracias. Gracias. Un placer estar contigo y compartir contigo. Gracias a ti, Inma, y a la audiencia también que nos están escuchando. Y nos vemos en la próxima emisión de la charla de Coco con los próximos invitados e invitadas. Un abrazo. Chao. Muchas gracias. Adiós.